Ya estamos en comunicación con Bruno Giometti, economista del Instituto Cuesta Duarte, del PIT-CNT. Le damos la bienvenida y lo saludamos. Hola compañeros, ¿cómo están? Buen día. Un gusto hablar con ustedes. Y bueno, Bruno, justamente desde el PIT-CNT se decía de que los trabajadores tienen salarios más reducidos en comparación con el 2019. Y el instituto decía que aproximadamente 322.000 trabajadores ganaron menos de 25.000 pesos líquidos al mes en el año 2023. Es así. Sí, el informe que publicamos recientemente lo que busca ilustrar es el nivel de salarios, de ingresos laborales, para decirlo de forma más amplia, porque también recabamos lo que ocurre con los trabajadores no asalariados. Y efectivamente, la constatación es que hay 550.000 ocupados que ganan menos de 25.000 pesos líquidos al mes, de los cuales 322.000 son trabajadores dependientes y el resto son trabajadores autónomos, cuentapropistas y de distintas actividades no asalariadas. Esa es la primera constatación, o sea que 1/3 de los trabajadores uruguayos tienen salarios sumergidos. Es una problemática que obviamente es preocupante. La otra constatación que nos parece relevante transmitir es que esto se da en un contexto en que la economía, si comparamos 2023 con 2019, creció. O sea, hubo un crecimiento económico que fue un crecimiento bastante discreto, no fue un gran crecimiento, estuvo mediado por lo que fue la caída de la pandemia, la posterior recuperación, pero si miramos punta a punta, 2023 contra 2019, tenemos una economía más grande, una torta más grande que producimos los trabajadores y sin embargo hay más trabajadores con salarios sumergidos, en concreto 100.000 personas más que ganan salarios menores de 25.000 pesos en comparación a 2019. O sea, en 2019 teníamos 450.000 ocupados que ganaban 25.000 pesos o menos y en 2023 esta cifra se incrementó en 100.000 personas más, pasando a 550.000 a pesar del crecimiento económico. Entonces, eso es una situación que ilustra un poco una dinámica de mayor desigualdad que desde nuestro punto de vista no ha sido atendido adecuadamente por parte de la política económica, porque en definitiva, si bien a veces se dice, bueno, siempre primero hay que crecer y después distribuir, nosotros entendemos que no, que en realidad la política económica lo mínimo que le podemos exigir es que distribuya de la mejor manera posible el crecimiento, por lo menos que la distribución no empeore, y efectivamente eso fue lo que pasó en estos 4 años, que la distribución empeoró. Y Bru- bueno, después también el informe, para cerrar con esta primer abordaje, muestra que hay diferencias relevantes entre distintos segmentos de la población en cuanto a la predominancia de los salarios sumergidos. Por ejemplo, en algunos sectores de actividad, como las actividades agropecuarias, el trabajo doméstico, el comercio, el peso de los salarios sumergidos es más que el promedio de la economía y llega a ser hasta el 50% de los trabajadores en situación de salario sumergido. Bruno, ¿ustedes también detectaron en estos números alguna diferencia entre el interior y la capital, entre los géneros? ¿Dónde vos nos decías en qué sectores Sí, en qué sectores de actividad se concentran estos salarios sumergidos? sí, en sectores hay una concentración clara en esos que mencionábamos, trabajo doméstico, comercio, agropecuarias y restaurantes y hoteles. Después, en materia regional, sí hay un mayor peso en el interior que en Montevideo, si bien sabemos que el interior es heterogéneo y no presentamos en el estudio un desglose por departamento, pero a grandes rasgos hay una predominancia más importante de los salarios sumergidos en el interior y particularmente en las localidades pequeñas. O sea, cuando uno hace el desglose entre ciudades grandes, ciudades pequeñas y zonas rurales, que son como las tres, digamos, la apertura que se hace para el interior es en esas tres franjas, donde mayor pesan los salarios sumergidos es en las localidades pequeñas, o sea, en las ciudades o pueblos de menos de 5.000 habitantes,
ahí es más del 35% el peso que tienen los salarios sumergidos. Pero... Y después también entre mujeres y varones hay un peso mayor en las mujeres, que bueno, en general en todas las variables vinculadas al tema del trabajo, las mujeres resultan más desfavorecidas que los varones. Pero hay también, digo, hay gente que ni siquiera llega a los 25.000 pesos, digo, hay que aclarar esto también, ¿no? Hay lugares de sueldo de 15.000 pesos, digo, Sí, claro. y también la transferencia que se ha hecho desde los trabajadores hacia el capital de miles de millones de dólares y de cómo se ve claramente de que el crecimiento que han tenido quienes más tienen ha sido gigante en este tiempo y en cambio los que menos tienen se han visto sumergidos. Sí, hay las dos cosas. Hay una franja de trabajadores que ganan no solamente menos de 25.000 pesos, sino menos de 15.000 pesos, que eso habla del tema de la informalidad, porque en realidad 15.000 pesos líquidos más o menos equivale, digamos, el salario mínimo nacional oficial son más que 15.000 pesos líquidos por un trabajo mensual, ¿verdad? El salario mínimo nacional, estos son datos de 2023, andaba en 21.000 pesos. Eso en términos líquidos son 17, o sea que si alguien gana 15.000 pesos es porque está cobrando menos que el salario mínimo nacional, lo cual habla de una situación de informalidad, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, lo que decías de la transferencia es bien importante y tiene que ver con esto que yo señalaba antes, de que no solamente hubo caída de salarios en el marco de la pandemia, digamos, sino que lo que nosotros más cuestionamos es que la recuperación del salario empezó mucho más tarde que la recuperación de la economía y se dio de forma asimétrica. O sea, la recuperación fue, digamos, anterior en los salarios medios y altos y fue más lenta y en algunos casos todavía estamos bastante lejos de los salarios de 2020 en los sectores que ya tenían salarios bajos. Entonces, todo ese paquete conjunto generó una transferencia de, nosotros calculamos, 2.000 millones de dólares desde el trabajo hacia el capital. Sobre todo esto se dio en 2021 y 2022, que fueron los años en que la economía se recuperó muy rápidamente, vinculado con el auge del sector agroexportador. Fueron años récord en materia de exportaciones y los salarios en ese momento estaban en caída. Es cierto que en 2023 el salario tuvo una variación favorable, creció respecto de 2022, pero esa recuperación llegó tarde, ¿sí? Y es insuficiente como para revertir esa transferencia que hubo desde el trabajo hacia el capital. Porque muchas veces, bueno, el gobierno se ha planteado, bueno, el salario cayó en todo el mundo, la caída del salario era inevitable por la pandemia, etcétera, etcétera. Eso es parte de la verdad, porque la otra parte es que, bueno, el salario cayó, pero cuando empezó la recuperación solamente de las ganancias del capital. Y el salario tuvo que esperar 2 años, y en esos 2 años fue que se concentró el aumento de la desigualdad, ¿no? Los salarios en caída y solamente creciendo los famosos malla oro. Y bueno, también ocurre que en general, previendo el ciclo electoral, en estos últimos meses, el gobierno ha permitido, entre comillas, que la situación mejore un poco, bajando la inflación, etcétera. Pero si miramos toda la película de los 5 años, no hay duda de que los trabajadores transfirieron una parte de su riqueza, de su ingreso al capital y sobre todo al gran capital. Porque acá los favorecidos no fue el pequeño comerciante, el pequeño productor, que en definitiva vende en el mercado interno, y si caen los salarios, caen sus ventas, ¿no? El que se favoreció principalmente en 2021 y 2022 fue el gran capital, sobre todo vinculado a la agroindustria, ¿no? Carnaval electoral, ¿no? Eso digo, se sabía también, ¿no? Que último año de gobierno y vienen las elecciones, carnaval electoral. Pero digo, ¿se sabe más o menos cuánto es la participación de los trabajadores en el Producto Bruto Interno? ¿Cuánto le toca? ¿Se sabe ese porcentaje? Sí, eso nosotros lo tenemos estudiado. Incluso el Banco Central ha hecho algunas actualizaciones de la estimación, digamos, de lo que llama la masa salarial en el ingreso nacional, y anda en el entorno del 40%. Una diferencia grande. Algunos cálculos hablan un poco más, un poco menos. Sí, hay una, y además hay que
hay una trayectoria que durante 30 años entre la dictadura y la década del 90 hubo una caída muy fuerte de la participación de los trabajadores en el ingreso nacional. Si hacemos un poco de historia, en la década del 60 era más del 50% la masa salarial. Y entre dictadura y década del 90 y crisis del 2002 mediante, pasó a menos de 30. O sea, ahí fueron 30 años de gran reajuste en contra de los trabajadores. Es cierto que después en los 15 años de gobierno del Frente Amplio ese porcentaje tuvo una recuperación, o sea, pasó de menos del 30% a cerca del 40%. Ahí la masa salarial creció más que la economía, hubo una cierta recuperación, pero ya en los últimos años del gobierno del Frente Amplio, y ni que hablar en estos últimos 4 años, eso se estancó y nunca superó ese techo del 40%, digamos. Quiere decir que todo el resto, el otro 60%, sacando la parte que se lleva al Estado, digamos, y redistribuye en materia de servicios, todo el resto es ingresos de capital. Bruno, uno de los puntos en los que este gobierno se ha afirmado bastante es en los puestos de trabajo que ha generado. Se le ha criticado, por otra parte, que esos puestos de trabajo no tienen la calidad necesaria o deseable. Ustedes tienen en el estudio más o menos estos nuevos puestos de trabajo, cómo están salarialmente, en qué lugar se ubican. Bruno, yo le sumo esto, lo que tú dices a Bruno. Acá tenemos un candidato que quiere ser candidato a intendente que propone jornales solidarios todo el año, ¿no? Lo que propone el hombre es precarización laboral y oferta de trabajo precario todo el año. Digo. Claro, sí, es que efectivamente ese es el punto, lo que decía el compañero, lo que nosotros criticamos, ¿no? Una cosa es la mirada cuantitativa, que está bien, y los datos oficiales, que es lo que nosotros tenemos a mano, digamos, indican que hubo un crecimiento en la cantidad de ocupados, ¿sí? Más o menos si comparamos 2023 con 2019, estamos hablando de 70.000, entre 70.000 y 80.000 puestos de trabajo netos, digamos. Eso por un lado. Ahora, recién decíamos que hay 100.000 más que ganan salarios de 25.000 pesos. Entonces podríamos hacer una cuenta por arriba, es que, bueno, esos 80.000 puestos de trabajo nuevos son todos con salarios sumergidos y además hay 20.000 más que antes no tenían salarios sumergidos que ahora tienen, ¿no? O sea, las dos cosas son ciertas. Hay un crecimiento en el empleo, pero hay una precarización del empleo, por lo menos en materia del ingreso que reciben, ¿no? Que es una parte importante de la calidad del empleo. Después, en materia de formalidad e informalidad, ahí lo que vemos es que si bien entre 2020 y 2022 la informalidad bajó, y en gran medida esto tiene que ver con que en la pandemia los puestos de trabajo que se destruyeron fueron informales, entonces eso hizo bajar el porcentaje de informalidad. Después en 2023, por ejemplo, repuntó hasta 22%, que es un poco menos de lo que había en 2019, pero sigue siendo un porcentaje muy alto, ¿no? Entonces, el resumen sería ese. Hay más empleo en cantidad, pero hay problemas, algunos que se profundizaron incluso y otros que son estructurales en materia de calidad del empleo. Y esto no se soluciona, obviamente que hay que solucionarlo con políticas de corto plazo, pero sin duda lo que debería haber es una discusión de mediano y largo plazo de cómo se desarrolla una transformación que permita generar de forma sostenible empleos de calidad en general en la economía. No alcanza con puestos de trabajo, con políticas sociales de empleo, sino que también hay que pensar en una política de desarrollo centrada en el trabajo de calidad, que es lo que ha faltado en estos últimos años. Bruno, relacionado a esto también, nos enterábamos que, según la encuesta nacional de hogares, el ingreso promedio de los hogares uruguayos volvió a los niveles prepandemia, ¿no? O se dice que mejoró. Pero, sin embargo, el 80% de los hogares del país está percibiendo menos. Explícanos cómo es este tema de que el ingreso promedio haya aumentado, pero el ingreso del 80% de los hogares del país disminuyó.
Y bueno, tiene que ver con lo mismo que hablábamos al principio. Si decimos que hubo crecimiento económico, pero hay más pobreza, más personas con salarios sumergidos, el índice de Gini, que es el indicador principal para medir la desigualdad, también empeoró. Bueno, estos otros datos que también se conocieron son consistentes con todo eso, porque estamos hablando de que si hay más salarios sumergidos, bueno, evidentemente quiere decir que los hogares de los quintiles más bajos de ingreso, de las franjas más bajas, están peor que hace 4 años, ¿no? Y estos datos vienen a corroborar eso. Si dividimos el país en 5 escalones, los quintiles son esos, son como escalones ordenados por nivel de ingreso, lo que vemos es que solamente el escalón más rico en 2023 ya estuvo por encima en cuanto a su poder adquisitivo de 2019, y los otros 4 escalones, o sea, el 80% de los hogares más pobres, estuvieron por debajo. O sea, siguieron estando por debajo y bueno, obviamente durante la trayectoria también estuvieron perdiendo, porque si en 2023 estuvieron por debajo, también quiere decir que en 2022 y 2021 estuvieron por debajo de la referencia de 2019. Esa es un poco la constatación. Si lo vemos en términos de regionales, pasa lo mismo que decíamos hoy, que es que al interior le fue peor que a Montevideo también en materia de evolución de los ingresos. O sea, dentro de ese promedio, que está más o menos igual en 2023 que en 2019, el interior está por debajo, tomado en su conjunto, por más que ya sabemos que es muy heterogéneo, y Montevideo está por encima, ¿no? Lo que también contradice un poco el discurso que a veces viene desde el gobierno, de que es un gobierno centrado en el interior, centrado en el campo. Bueno, si vemos los números puro y duro, resulta que en su conjunto al interior le fue peor que a Montevideo en estos 4 años. La Clase Radio.